En este video veremos los apuntes del curso de balances de materia y energía. Y bueno, en esta parte tenemos balances de materia y energía en dos o más equipos. Ejemplo 40. Se desea concentrar una solución acuosa de cloruro de sodio del 7% al 29% masa en un evaporador de simple efecto. Con la información proporcionada en el diagrama, calcule el calor que se debe suministrar al evaporador si no existen pérdidas de energía. Y B, la masa de agua de enfriamiento necesaria para condensar el vapor de agua si éste opera adiabáticamente. Y bueno, en este diagrama podemos notar las distintas corrientes de 1 hasta la corriente 6. Y la de alimentación, que es la corriente 1, es de 100 kilogramos por hora. Y tiene una composición, como nos dice en el planteamiento del problema, del 7% de cloruro de sodio y el resto, 93% de agua. Y bueno, vemos el evaporador, que está a una presión de 31.16 kilopascales y que de ahí se derivan dos corrientes distintas, una la cual es vapor de agua y la otra es la solución acuosa concentrada al 29% de cloruro de sodio. Y bueno, en la parte de arriba que tenemos el vapor de agua, esta se dirige a un condensador, el cual tiene su efecto debido al ingreso de la corriente 5 y a su salida con una temperatura más alta, que vemos que es de 25 grados Celsius y termina en 38 grados Celsius. Esto es debido a que absorbe el calor al vapor de agua y así logrando condensarlo. Y vemos que al final tenemos agua a 58 grados Celsius. Ahora podemos comenzar a calcular lo que nos pide el ejercicio. Y bueno, como base de cálculo tenemos lo que es la corriente 1, que es de 100 kilogramos hora. Y al hacer el balance global del cloruro de sodio, tenemos que, como al inicio, en la entrada 1, tenemos un 7%, y el 7% de 100 kilogramos hora es 7 kilogramos hora. Esto es igual a lo que sale en la corriente 3, ya que nada va a la otra corriente que sale del evaporador. Todo se va hacia la corriente 3, que es donde está el cloruro de sodio al 29%. Entonces tenemos que 7 es igual a 0.29 de la corriente 3. Y de esta parte es fácil hacer un despeje. Y tenemos que la corriente 3 es de 24.138 kilogramos hora. Y bueno, si hacemos un balance de materia en el evaporador, que tenemos que es la entrada de la corriente 1, y esto es igual a las dos salidas que se derivan, que es la corriente 2 y la corriente 3. Y de ahí, como ya tenemos dos corrientes, solo despejamos la que nos falta, la cual es la corriente 2, que es igual a 75.862 kilogramos hora. Y bueno, ahora hacemos el balance de energía en el mismo evaporador. Y de nuevo tenemos las mismas corrientes, pero en este caso ahora tenemos el calor suministrado en el evaporador y el calor perdido, el cual pues en realidad es igual a 0. Y nos queda de la siguiente forma, debido a que como el proceso no tiene pérdidas de energía, ocurre de esa manera, que el término de QP se va a 0. Y bueno, en términos de flujos y en las entalpías, tenemos la siguiente. Y bueno, que sabemos que es la corriente por la entalpía y queda de esta manera. Y esta es la ecuación I. Y ahora, del balance de energía se puede apreciar que solamente nos faltan las entalpías. Esto para poder determinar el calor suministrado. Y aquí calculamos las entalpías. Y bueno, tenemos en la parte izquierda de abajo las fórmulas, que son la entalpía de líquido comprimido, que es igual al calor específico por la temperatura menos la temperatura de referencia, la entalpía de fluido líquido vapor, que es igual al calor específico por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia. Todo esto más
el calor latente de vaporización por la calidad. Y por último, la entalpía del líquido saturado, que es igual al calor específico por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia. Y a la parte derecha de ahí mismo tenemos los datos que se nos han dado en el problema, así como lo que es el calor latente de vaporización, que es igual a 2334 kilojoules kilogramo, y la calidad en ese punto de saturación, que es 0.239. Y bueno, ahora sí, tomando como temperatura de referencia, que es de 26 grados Celsius, podemos calcular a ver si las entalpías. La entalpía 1 la calculamos para líquido comprimido, que es como entra, y nos da de 0 kilocalorías por kilogramo. La entalpía 2 como fluido líquido vapor, y nos da una entalpía de 601.826 kilocalorías kilogramo. Y la entalpía 3, que es líquido saturado, nos da que es de 38.28 kilocalorías por kilogramo. Y bueno, a la hora de despejar el balance de energía, en ese punto tenemos que el calor suministrado ahora sí es de 46.579.76 kilocalorías por hora. Y bueno, ya que terminamos con el inciso A, continuamos con el B, que es la masa de agua de enfriamiento necesaria para condensar el vapor de agua si este opera adiabáticamente, es decir, que igual que cuando no hay pérdidas de energía, aquí no hay pérdidas de calor. Entonces QP sería igual a 0 también. Y bueno, aquí vemos lo que es el condensador y tenemos el vapor de agua entrando en la corriente 2 y sale en la corriente 4, ya no como vapor, sino como líquido saturado. Y tenemos por debajo las corrientes, el flujo de corrientes independiente, que son las corrientes 5 y 6, y que es el líquido entrante y de salida a distinta temperatura. Y bueno, realizando el balance de energía en el intercambiador de calor, tenemos lo siguiente, que vemos que en la entrada es la energía 2 más la energía 5 y de salida la energía 4 más la energía 6. Y ahora extendiendo la expresión anterior de manera que incluya las entalpías, la tenemos de la siguiente manera. Y ahora, dado que la corriente 2 es igual a la corriente 4, porque vemos que no hay como interferencia o que se vaya a otras partes esas corrientes, y también la corriente 5 es igual a la corriente 6, entonces, rearreglando términos, tenemos que la corriente 2 por la entalpía 2 menos la entalpía 4 es igual a la corriente 5 por la entalpía 6 menos la entalpía 5. Y esta es la ecuación 2 o 2i. Y bueno, nos falta de nuevo el cálculo de las entalpías. Igual tomamos como temperatura de referencia los 23 grados Celsius y ya teníamos la entalpía 2 calculada, que es de 601.826 kilocalorías por kilogramo. Nos falta también la entalpía 4, que es de 32 kilocalorías por kilogramo. La entalpía 5 de menos 1 kilocaloría por kilogramo. Y la entalpía 6, que es de 12 kilocalorías por kilogramo. Y bueno, estas igual las obtuvimos con las fórmulas que ya teníamos. Y ahora, sustituyendo valores y resolviendo la ecuación 2i, tenemos que la corriente suministrada al evaporador, que es la corriente 5, es de 3.325.24 kilogramos por hora. Y bueno, ahora continuamos con los balances de materia y energía con recirculación y o derivación y purga, en operaciones unitarias sencillas y complejas. Tenemos el ejemplo 41 que dice: se desea producir cristales de nitrato de potasio KNO3 a partir de una solución acuosa de nitrato de potasio al 20% masa. Con la información mostrada en el diagrama, determina el flujo de vapor de agua utilizado como medio de calentamiento en el evaporador, así como el calor que se debe retirar en el cristalizador filtro, y suponga que en el mezclador y el evaporador no hay pérdidas de calor. Y bueno, en esta parte podemos ver el diagrama, que es algo extenso y complejo,
Y bueno, primero en la parte superior derecha tenemos la corriente de alimentación, donde tenemos que es de 10.000 kilogramos hora de disolución de nitrato de potasio al 20% masa, su temperatura inicial de 20 grados Celsius. Y esta corriente se dirige a un mezclador, del cual sale la corriente 2 y está ingresando igualmente la corriente de recirculación que veremos más adelante. Pero bueno, ahora nos concentramos en la corriente 2, que se dirige al evaporador, que nos interesa mucho. Y bueno, en esta parte vemos que se hace circular la corriente 7, que es vapor de agua saturada a 100 grados Celsius. Y bueno, podemos notar que la corriente entra como vapor y sale en la corriente 8 como líquido saturado. Esto porque debido a que le transmite el calor a la corriente que entra como líquido, a la corriente 2, y entonces lo evapora en la corriente 3, que es lo que queremos obtener ahí como vapor. Entonces por eso la corriente 7 entra como vapor de agua y la corriente 8 como líquido saturado, porque le transmitió el calor a la corriente 3. Y bueno, ya que vimos esta parte, se continúa en el mismo evaporador, sale del otro lado la corriente 4. Y en esta parte tenemos una solución de 50% masa de nitrato de potasio y 50% masa de agua. Una temperatura de 70 grados Celsius, una capacidad calorífica de 0.87 calorías por grado Celsius. Y bueno, esta corriente se dirige al cristalizador filtro, de donde se deriva la corriente 5 y la corriente 6. Y en la corriente 6 tenemos los cristales húmedos, que son los que queríamos obtener. Y tenemos 96% masa de nitrato de potasio y el resto de agua. Y bueno, ahí su temperatura. Y luego en la parte de la recirculación, la corriente 5, tenemos una disolución saturada de nitrato de potasio. Y tiene una relación que es de 0.6 kilogramos de nitrato de potasio por cada kilogramo de agua. Y tenemos una temperatura de 37.8 grados Celsius. Y bueno, aquí tenemos como base de cálculo la corriente 1 que nos da el ejercicio, que es de 10.000 kilogramos por hora. Ahora, realizando el balance de energía en el evaporador, tenemos que la energía de entrada está formada por la energía 2 y la energía 7. Y las de salida del evaporador son la energía 3 más la energía 4 más la energía 8. Y esto en términos de corrientes por entalpía nos queda de esta manera. Y ahora, si la corriente 7 es igual a la corriente 8, porque vemos que nada más entra al evaporador y sale así íntegramente, solo cambia su temperatura debido al calor que suministra. Entonces nos queda de la siguiente manera, que la corriente 7 por la entalpía 7 menos la entalpía 8, esto es igual al calor suministrado. Y bueno, despejando de la ecuación de arriba, tenemos que también es igual a la corriente 3 por la entalpía 3 más la corriente 4 por la entalpía 4 menos la corriente 2 por la entalpía 2. Y bueno, como el medio de calentamiento entra como vapor saturado y sale como líquido saturado, pues bueno, hay un cambio de fase total, ¿no? Entonces tenemos que la corriente 7 por el calor latente es igual a, vimos que ya cambiamos el calor latente por las entalpías, la diferencia de las entalpías. Bueno, y esto es igual al calor suministrado, igual a lo que veíamos anteriormente de las corrientes por las entalpías. Y esto queda como la ecuación I. Y bueno, ahora continuamos con lo que es el cálculo de las entalpías. De nuevo, pues recordamos las fórmulas que vimos hace un momento para los distintos tipos de entalpía. Y tomamos como temperatura de referencia 0 grados Celsius. Y bueno, calculando la entalpía 3, tenemos que es de 627.826 kilocalorías
por kilogramo. La entalpía 4 nos queda como 60.9 kilocalorías sobre kilogramo. Y bueno, ya tenemos esas entalpías y de la tabla que tenemos podemos obtener que el calor latente a 100 grados Celsius es de 2256.9 kilojoules por kilogramo por 0.239, que es la calidad. Y entonces nos da un igual a 539.3391 kilocalorías por kilogramo. Bueno, ya tenemos ahí el calor latente. Y bueno, para poder establecer los balances de materia, a partir del dato de coeficiente de solubilidad proporcionado en la corriente 5, que es de 0.6 kilogramos de nitrato de potasio por cada kilogramo de agua, entonces obtenemos la composición en fracción masa. Y bueno, aquí tenemos la composición en fracción masa del nitrato en la corriente 5 es igual a 0.6 entre el total, que sería 1 más 0.6, entonces 1.6. Y esto nos da igual a 0.375. Y bueno, ahora la fracción masa del agua en la corriente 5 es igual a 1 sobre 1.6 y nos da 0.625. Y bueno, efectuando en primer término un balance global de nitrato de potasio, tenemos que es 10.000 por 0.2, que es 0.2 es el 20% que nos da la corriente inicial, y esto es igual al 0.96, que es la fracción masa del nitrato de potasio en la corriente 6, 0.96 por M6. Y entonces, despejando esta parte, tenemos que la corriente 6 es igual a 2083 kilogramos hora. Y bueno, al establecer un balance total en el cristalizador, se obtiene la siguiente ecuación. Tenemos la corriente de entrada, que es la corriente 4, y esto es igual a la corriente 5 más la corriente 6 que acabamos de obtener, que es 2083. Y bueno, esta ecuación es la ecuación 2i. Ahora, si se establece un balance del nitrato en el cristalizador, se obtiene otra ecuación que tiene como incógnitas a M4 y M5. Y bueno, aquí tenemos que la fracción masa de 0.5 en la corriente 4 es igual a la fracción masa, que es de 0.375 en la corriente 5, más la fracción masa de 0.96 por la corriente 6, que es de 2083. Y bueno, ahí ya hacemos la multiplicación y tenemos que nos queda la ecuación de esta manera, y es la ecuación 3i. Ahora, si resolvemos la ecuación 2i y la ecuación 3i, obtenemos las siguientes corrientes. La corriente 4, que es de 9.750 kilogramos hora, y la corriente 5, que es de 7.667 kilogramos hora. Y ahora, si realizamos el balance de materia global, nos queda que es igual a la corriente 1 de entrada, igual a la corriente 6 de salida, más la corriente 3, que vemos que son las que en el diagrama así en general son las entradas y las salidas, y que no están ligadas como por ejemplo la corriente 8 a la corriente 7. Son en general. Por eso es el balance de materia global. Y bueno, ahora realizando, ahí la separación, el despeje nos da que la corriente 3 es de 7.917 kilogramos hora. Y bueno, ahora realizamos el balance de energía en el mezclador, que tenemos que es la energía 1 de entrada más la energía 5 es igual a la energía 2. Y bueno, en esta parte está un poco raro porque pues exactamente es como entra al mezclador la energía 1 y de la recirculación entra la energía 5, y esto resulta en la energía 2. Y si lo convertimos a las entalpías queda de esta manera, y bueno, dejamos solo la energía 2 en términos de energía solamente, nos queda como la ecuación 4.
Ahora hacemos el cálculo de las entalpías y de nuevo con las fórmulas que ya tenemos, la entalpía 1 es igual a 18.2 kilocalorías por kilogramo, la entalpía 5 es de 33.642 kilocalorías por kilogramo. Y bueno, sustituyendo valores de estas entalpías en la ecuación 4 tenemos que la energía 2 es igual a 439.933.214 kilocalorías por hora. Y bueno, ya sustituyendo los valores de la ecuación y resolviendo para la corriente 7, recordamos la ecuación, aquí está, y despejamos la corriente 7, nos da un resultado de 9.500 kilogramos por hora. Y bueno, esto es lo que nos pedía en parte, que es la corriente necesaria para el evaporador. Y ahora, para determinar el calor que se debe de retirar en el cristalizador filtro, que es lo que nos pide después, se puede realizar un balance global de energía. Y bueno, en esta parte tenemos ahora sí la energía 1 más el calor suministrado, y esto es igual a la energía 4 más la energía 6 más el calor retirado o perdido. Y bueno, aquí transformamos esta ecuación a la parte de corrientes por entalpía y nos queda de la siguiente manera. Y bueno, en esta parte tenemos lo que es la entalpía 6, que nos da como 31.374 kilocalorías por kilogramo. Y entonces, bueno, despejando toda la ecuación que teníamos arriba del calor retirado en el cristalizador filtro, tenemos al fin como resultado que es de 270.440.966 kilocalorías por hora. Y bueno, ya hemos obtenido los resultados que nos pedía este ejercicio.